Capítulo 14. Cada día un muro más grande. En ese momento llegó Alberto, entró abanicándose con su sombrero. Buenos días, señor Alcázar, dijo Alberto, sonriendo amablemente. Buenos días, Alberto, correspondió Aimé. No te vi esta mañana en el desayuno y al parecer estabas fuera, añadió ella. Oh, sí, vengo del pueblo. Acabo de llegar, dijo Alberto, sentándose en la sala. En el pueblo tan temprano, dijo Aimé. Me quedé desde ayer, fui a por unos telegramas y como no habían llegado, tuve que esperar hasta esta mañana. Ya veo, dijo la joven pensativa. ¿Andrés está en su despacho?, preguntó Alberto, mirándola como la joven observaba hacia la puerta de la servidumbre. Sí, está allá. Puede ir a buscarlo, dijo Aimé. Alberto se quedó mirándola por un momento y luego añadió, creo que algo le molesta. Si en algo puedo hacerle de ayuda, por favor no dude en pedírmela. Aimé lo miró comprendiendo lo que el hombre decía y luego dijo, comencemos porque deje de llamarme, hablarme de manera tan formal. Dígame Aimé, después de todo, usted es un buen amigo de mi esposo y esa manera de hablar me hace sentir bien. Alberto rió, comprendo, de todas maneras, si hay algo más en lo que pueda serle útil, lo haré encantado. En eso se escuchó la voz de Andrés desde arriba, desde el despacho. Alberto, qué bueno que has llegado, me urge hablar contigo. Oh, sí, sí, además ya he traído los telegramas que necesitabas. Perfecto, sube entonces, dijo Andrés, y los hombres se dispusieron a seguir con su trabajo mientras Aimé esperaba que Lupe viniera con su encargo. Lupe en la cocina hablaba con Juana y con la cocinera. Esta última se sorprendió de que el joven Juan estuviera allí, ya lo recordaba de la época en que había muerto el patrón y sabía muy bien que ese joven era un hijo ilegítimo de él. Así pues, cuando Lupe preguntó por él, se tensó un poco. Sabía que nada bueno sacaría de hablar de ese hombre. Fue Juanita la que contestó, yo no sé nada. ¿Por qué dices que está buscando la escuela? Lupe entonces la miró un poco sorprendida por la agresividad en su voz. No, nada. Es simplemente que pues escuché que iban a reparar una escuela y como yo no conozco por acá, pues quería saber dónde quedaba. Entonces la cocinera dijo, es un lugar que queda un poco alejado, por los lados del caserío. Era un sitio que estaba adecuado para que los hijos de los trabajadores estudiaran allí. ¿Y por qué la abandonaron?, dijo Lupe mientras lavaba los trastos. A la señora nunca le ha interesado nada de eso, dijo la cocinera. Entonces Juanita se quedó mirándola en reproche, la señora tiene sus propios asuntos, no tiene por qué estarse preocupando por unos zarrapastrosos. Entonces Lupe la miró sonriendo, ¿a poco tú te crees mejor que nosotros?, le dijo Lupe un poco indignada. Entonces la cocinera contestó, no te pongas a discutir con ella. Juanita cree que porque la señora la ha favorecido y le enseñó ciertas cosas es superior, pero en realidad sigue siendo la hija de un peón, igual que nosotras. Entonces Juanita la miró con desdén, yo no soy igual que ustedes, mi tío es el administrador de esta hacienda. Lupe miró de manera interrogativa a la cocinera y ésta dijo, es sobrina de Bautista, los padres murieron hace mucho tiempo. Sí, mis padres murieron, dijo Juanita, pero quedé bajo el cuidado de mi tío y la señora Sofía ha sido muy buena conmigo. Entonces Lupe la miró, pero de todas maneras sigue siendo una criada igual que nosotras. Juanita levantó los hombros y salió con la bandeja del desayuno para su señora. Yo no soy igual que ustedes, yo tengo un futuro diferente, dijo la joven, hablando de manera orgullosa, y salió de la cocina. Lupe se quedó mirando su salida. Luego la cocinera le dijo en tono de susurro, de chisme, ella se cree la muy y no me extrañaría que ya le haya echado el ojo al esposo de tu señora. Así que sé cuidadosa con lo que digas delante de ella. Lupe comprendió de inmediato que debía ser cuidadosa y cuidar a su señora de esta mujer. La cocinera, después de que Juanita se fue, habló a Lupe, mira, chiquilla, si quieres conocer un poco eso, no está mal. Sales de la casa grande y das la vuelta por detrás, allí te encontrarás un sendero lleno de árboles y al fondo hay un muro. Detrás del muro está el sendero que va hacia la casa de los trabajadores.
La escuela queda por ese sendero, pero te advierto que no vas a encontrar nada más que maleza y arbustos. Esa construcción está abandonada. Sí, yo solo quiero conocer un poco, dijo Lupe, contestando a lo que la cocinera le decía. Luego fue rápidamente a avisarle a su señora: niña, niña, ya tengo la ubicación. Perfecto, dijo Aimé. Ahora ve y mira qué están haciendo Juan y mi hermana. Juan, dijo Lupe sin entender. Ese pescador que mi esposo contrató como administrador, el señor Juan. Sí, sí, niña, ya de inmediato me voy. Corriendo la muchacha salió corriendo. Pero antes de llegar a la puerta, Aimé volvió a llamarla: Lupe, ven. Sí, niña, dijo Lupe regresando rápidamente. Ten cuidado, no quiero que nadie se dé cuenta de que yo te envié. Haz como si fueras a caminar o a descansar, y si alguien te pregunta, simplemente estás dando la vuelta. ¿Entendiste? Sí, niña, dijo la muchacha sintiendo con la cabeza y sonriendo. Ella sabía muy bien cumplir con los recados de su señora. Así pues, salió de la casa y caminó hacia donde le habían dicho. A lo lejos pudo ver las siluetas de Juan y de Mónica. Ella tenía una libreta en las manos y tomaba apuntes. Después de un rato, Lupe vio cómo él le quitaba la libreta y llegaba un peón hacia donde ellos estaban. No podía escuchar lo que decían, pues estaba demasiado lejos, así que solamente observaba. Pero había algo que le llamó la atención: Juan de vez en cuando volteaba a ver hacia Mónica y se quedaba mirándola. Ella, por su parte, tenía la cabeza agachada escribiendo y no se percataba de la mirada de Juan. A Lupe eso le pareció extraño y tenía que ir a contárselo a su señora. En eso llegó Bautista y le preguntó: ¿Tú qué haces aquí? Lupe se puso de pie de inmediato. ¿Yo? Nada, solo que mi niña me dio permiso de descansar un ratito, pero ya me devuelvo para la casa grande. Nada tienes que estar haciendo por acá, dijo Bautista, y de inmediato azotó la fusta contra el piso. Lupe se sintió un poco incómoda, mas no asustada. Después de todo, su señora era la esposa del patrón. Se quedó mirándolo y dijo: mi señora me dio permiso, así que usted no tiene por qué regañarme. Pero ya me voy, y volteó y se fue, mientras Bautista se quedaba observando a la pareja que estaba a lo lejos. Por su parte, Mónica y Juan estaban frente a la construcción abandonada. Ella había llevado una libreta para tomar apuntes de las cosas que se necesitaban. Juan había comenzado a explicar que el techo tenía que ser totalmente renovado y que lo primero que deberían hacer era tumbar el viejo techo para evitar accidentes cuando comenzaran a remover lo demás. Mónica confirmaba sin decir palabra, solo movía su cabeza. Juan se quedaba observándola mientras ella escribía, totalmente absorta, y notaba que ella lo escuchaba atentamente. Había hecho un pequeño boceto de la escuela y se veía los árboles, e inclusive había dibujado a algunos niños. Tiene gran talento, dijo Juan. Ella se sonrojó y agachó y dobló de inmediato la libreta. Es solo un boceto, dijo ella casi tartamudeando. En eso, los interrumpió un trabajador: patrón, ya estamos listos, solo que necesitamos unas herramientas del almacén y pues está cerrado con llave. Está bien, no te apures, dijo Juan. En un momento voy para allá y era a los trabajadores que me esperen ahí mientras. Sí, patrón, dijo el peón y salió nuevamente hacia donde estaban los otros trabajadores a lo lejos, para ir todos hacia el almacén. Mónica entonces lo miró y le dijo: creo que además del techo y las paredes que haya que reconstruir, habrá que comprar algunos bancos o construir algunas mesas para que los niños puedan apoyarse en ellas. Hacen falta también los útiles, necesitamos pizarras y cosas, carboncillos para que los niños puedan escribir. No creo que los padres puedan comprar nada de eso. No se preocupe, haré una lista y se la pasaré a Andrés, dijo Juan mirándola. Entonces ella levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Sin embargo, ella le preguntó: ¿acaso usted sabe qué cosa se necesita? Juan en ese momento comprendió que él poco sabía acerca de una escuela o de qué necesitarían los niños. Era verdad que él había aprendido a leer y escribir en el barco con los otros jóvenes, pero nada sabía de qué se necesitaba en una escuela. No se preocupe, dijo Mónica.
Yo haré la lista. Entonces Juan, bajando un poco la cabeza, le dijo, ¿por qué no la hacemos juntos? Así usted me explica qué es lo que se necesita y yo luego hablaré con Andrés. Mónica se sintió avergonzada por la cercanía de Juan y hablaba casi cerca del oído, así que tuvo la intención de retirarse. Sin embargo, él de inmediato al notar su incomodidad se interesó y siguió mirando la escuela. Está muy bien ubicada, será fresca y tiene buenas ventanas. No se preocupe, la dejaremos tal como usted la imagina. Mónica de inmediato apretó con más fuerza el boceto que tenía en su libreta. Juan se quedó mirándola y sonrió al ver la incomodidad de la joven y la manera recelosa en que guardaba su libreta. Entonces, como para molestarla, le dijo, ¿podría prestarme su libreta? Creo que los apuntes que usted ha tomado me servirían mucho. Mónica de inmediato lo miró, un brillo de sospecha en sus ojos. Le daré solamente la hoja en la que están los apuntes, le dijo ella, abriendo la libreta para arrancar de inmediato la hoja. Juan la detuvo. No es necesario, puede prestármela, dijo Juan, pero ella se negó por completo. No, tengo otras cosas importantes aquí. Mónica acostumbraba a hacer algunas poesías, pero sobre todo lo que más le gustaba era dibujar. Tenía hermosos dibujos de su casa, de su madre, de su hermana, y hasta ella misma. También tenía dibujos del convento, de la iglesia, pero sobre todo de muchas partes de la hacienda, de la pequeña niña Titila a la que tanto quería, y de algunos de los trabajadores en sus jornadas, pero entre ellos tenía un boceto de Juan, del mar y de aquella cueva en la que estuvieron. También los atardeceres en la hacienda eran hermosos, aunque claro, ella consideraba que a blanco y negro eran nada, pero en realidad las imágenes transportaban a las personas y ella se sentía transportada hacia esos recuerdos. Sin permitir que Juan le arrebatara la libreta, arrancó la hoja que necesitaba y se la pasó. Luego se disculpó torpemente, le agradezco todo lo que está haciendo y creo que ya es momento de que me vaya. Los trabajadores se fueron y nos encontramos solos usted y yo aquí, así que sí me disculpa. Juan quiso detenerla para preguntarle de una vez por todas por qué siempre estaba disgustada con él y qué era lo que había ocurrido. Sin embargo, ella fue mucho más rápida y él tampoco quería hacer una escena y que de pronto alguien pudiera notarlos. Volteó después de que vio a Mónica llegar hacia la hacienda, siempre se quedaba así mirándola partir, mirando su espalda y su caminar sereno pero firme. Suspiró pesadamente, parece que esta mujer siempre lo deja atrás, alejándose cada vez más de él y él sin poder alcanzarla. Volteó hacia donde estaban los trabajadores y fue hacia el almacén para poder sacar las herramientas, pero se encontró con que no había nadie que tuviera las llaves. En eso vio a Bautista a lo lejos y de inmediato fue hacia él. En esta ocasión ya no era un muchacho, era todo un hombre y si quería enfrentarse a él, ya no sería igual que en aquella época en que lo golpeó tan ferozmente. Cuando Bautista lo vio, volteó hacia la casa grande y se fue sin siquiera inmutarse por su presencia. Entonces Juan decidió ir y hablar directamente con Andrés. Después de todo, si iba a ser nombrado administrador, debería tener las llaves de todo. Cuando llegó a la oficina de Andrés, este estaba con Alberto. Juan rápidamente le informó todo lo que había hecho ya con Mónica, pero que necesitaba la llave del almacén. Es necesario tener las llaves, si no, no podré disponer de los arreglos de nada, dijo Juan. Sí, tienes razón, no hemos dado oficialmente el anuncio de que ahora eres el nuevo administrador y esa ha sido una falla por mi parte. Te daré mis llaves y en cuanto vea a Bautista le diré que reúna a todos los trabajadores en horas de la tarde. Quiero que estés aquí, daremos el anuncio oficial para que todos lo sepan. ¿Ya has hablado con tu madre?, preguntó Juan. Sí, no te preocupes, mi madre nada podrá hacer. Está bien, entonces, dijo Juan, tomando las llaves y retirándose. Alberto se quedó mirándolo y dijo, este hombre es en realidad un poco extraño, ¿no te parece? Así es su personalidad, siempre ha sido precavido y más con las personas que no conoce, pero tranquila, seguro muy pronto confiará en ti tanto como yo. ¿Acaso necesito su confianza?, dijo Alberto riendo y mirando a su amigo. Sí, la necesitas, porque él es mi hermano. Cuando Alberto escuchó esas palabras de parte de su amigo,
se quedó mudo de asombro. Por favor, no bromees, le dijo Alberto. No bromeo, mi padre tuvo una aventura con su madre y Juan sufrió mucho por culpa de eso. Cuando se quedó huérfano, padre lo trajo aquí nos conocimos y él fue mi primer amigo. Pero padre lastimosamente murió en un accidente. Yo le prometí a padre en su lecho de muerte que cuidaría de mi hermano, pero mi madre hizo imposible que yo cumpliera esas promesas. Ahora, aunque ya es demasiado tarde porque Juan ha hecho su propia vida, quiero al menos en parte cumplir con esa promesa y ayudaré a Juan en todo lo que sea posible. Por eso te advierto, como de mi amigo que eres, que lo respetes tanto como me respetas a mí. Alberto se quedó sin palabras al ver la seriedad en las palabras de su amigo. Por supuesto, no te preocupes, si es alguien preciado para ti, lo es también para mí, dijo Alberto. Alberto esperaba sinceramente que Juan no fuera un estafador y se aprovechara de la buena voluntad de Andrés. Después de todo, Andrés, a pesar de todo, todavía era joven y lo poco que había vivido en Europa no se comparaba con lo que seguramente Juan había vivido. Se notaba que era un hombre de experiencia. Todo controlado. Todos siguieron realizando sus labores, pero en la tarde, tanto los trabajadores como Bautista estaban reunidos frente a las caballerizas. Andrés los había citado. Juan también estaba allí, al igual que Alberto y don Noel. Bautista no comprendía bien el hecho de que Juan estuviera allí, mas sin embargo siguió las órdenes de Andrés. Cuando Andrés habló, todos quedaron en silencio. Bueno, agradezco a todos por haber venido después de un arduo día de trabajo. Como ustedes saben, he vuelto a la hacienda y estoy por hacerme cargo de todo. Sin embargo, con mi matrimonio y algunos cambios que queremos realizar, he decidido primero presentarles a su nuevo administrador. Cuando los hombres escucharon estas palabras, se pensaron un poco. El administrador era Bautista. Así que el hecho de que lo fueran a cambiar implicaba grandes cambios en la hacienda. Todos pensaron que el nuevo administrador sería don Noel, pero Andrés llamó a Juan. Juan, acércate. Les presento al señor Juan. De ahora en adelante responderán ante él. ¿Él es el nuevo administrador? Algunos de los hombres mayores se acordaban del patrón viejo y, al ver a Juan, desde un principio habían sospechado que era alguien importante. Esperaban que este fuera un cambio para mejor. Ahora, Bautista estaba que hervía de rabia. ¿Cómo era posible que lo cambiaran de esa manera y sin siquiera avisarlo? Entre todas las trabajadoras, esto no se quedaría así. Iría de inmediato a hablar con su tía. Uno de los trabajadores viejos hablaba con uno de los abuelos de Meche, ¿sabes? Ese hombre me recuerda al patrón viejo, dijo mientras caminaban hacia el caserío. Sí, lo sé, se parece a ese muchachito que trajo el patrón viejo hace años, pero es mejor que no digas nada. Recuerda que aquí cualquier cosa puede resultar en una tragedia. Sí, lo sé bien, dijo el otro. ¿Sabes? Si la doña ya sabe de este cambio. El otro resopló, nosotros, ¿qué podemos saber? ¿Sabes bien? Que lo único que hacemos es recibir órdenes. Sí, tienes razón, agregó otro de ellos. Sin embargo, uno de ellos dijo, lo único que me da pesar es que esperábamos a la niña Mónica como ama de esta hacienda, y mira ahora está casado con la hermana. Esa señorita ni siquiera se ve que tenga interés en nosotros. Otro de ellos, llamado Toño, meneó la cabeza, sí, tiene razón, el amo Andrés seguramente no quiso casarse con la niña Mónica. Entonces, el otro llamado Facundo dijo, es posible, pero al menos la niña Mónica no se ha ido, y según lo que vimos, están arreglando la vieja escuela. Toño entonces les dijo, sí, a mi hijo lo llevaron para allá, van a tumbar el techo y van a organizarlo, y la niña Mónica va a ser de instructora o maestra mientras consiguen a alguien para que venga a enseñarles. Entonces, nuestros hijos podrán ir a la escuela, dijo Facundo lleno de alegría. Los hijos y tus nietos podrán hacerlo, dijo Toño. Bueno, algo bueno está pasando, al parecer la llegada del señor Juan va a traer cosas buenas. Sí, el señor Juan y la niña Mónica hacen una bonita pareja, ¿no te parece?, dijo otro de ellos.
Y así siguieron conversando y combinando mientras iban hacia el caserío a contarles a sus familias sobre las buenas nuevas. Los niños eran los más felices con las noticias, pues el hecho de que Mónica fuera a ser su maestra los ilusionaba mucho. En pocas semanas, el trabajo estaba realizado y ya solamente estaban esperando que llegaran algunos materiales que hacían falta. Mónica estaba encantada. Juan había dispuesto que algunos de sus amigos, gente de confianza, fueran a la hacienda y estuvieran con él. No quería que Sofía lo sorprendiera y desconfiaba demasiado de Bautista, así que quería gente de confianza cerca que pudiera prever cualquier amenaza. Luego estaba también el trabajo de las mesas y los butacos para los niños. Había mandado a llamar a uno de sus viejos amigos que trabajaba con madera, así que él, junto a otros trabajadores, estaban haciendo las pequeñas mesas, las sillas y también una mesa de escritorio para Mónica, para que pudiera organizar todo. Mónica no había querido que le pasaran una lista muy larga a Andrés, ya que todo eso sería gastos que correrían por su cuenta. Ella quería que todos se hicieran cargo de la hacienda para que fuera más cómodo y no saliera tan costoso. Lo que más le importaba era que llegaran los suministros para los niños, carboncillos y hojas de papel para que los niños pudieran llevar a sus casas y practicar las tareas. Estaba tan emocionada que se había olvidado, al menos por un tiempo, de las rencillas con Aimé. Aunque ella seguía molestándole, sobre todo cuando estaban solas o con Juan y Andrés, sin embargo, ella trataba de esquivarlo lo más posible. Llevaban más de una semana en los trabajos y Mónica iba caminando rumbo a la escuela cuando se encontró con Titila. La pequeña niña le dio la mano y comenzaron a caminar juntas. Mónica iba contándole cosas y Titila sonreía alegremente. Desde detrás de los árboles, Juan las había visto e iba rumbo hacia Mónica para poderle preguntar algunas cosas. Sin embargo, al verla tan entretenida con Titila, conversando con su voz suave y su caminar alegre, no quiso robarles ese pequeño paseo. Esperó hasta que llegaran a la escuela y ya cuando estaban allí, entonces hizo notar su presencia. Mónica se dio la vuelta, un poco sorprendida ya que no lo había escuchado caminar detrás de ellas. Sin embargo, Juan estaba complacido de verla tan genuinamente feliz. Hizo que él se sintiera tan bien y feliz cuando ella vio los arreglos y que iban mejorando en gran manera, se sintió satisfecha. Lejos de aquí están organizando las mesas, dijo Juan. Todo según los estándares que usted nos dijo, las medidas les parecieron adecuadas, dijo Mónica. Sí, todo está bien dispuesto, me alegra, dijo Mónica volteando nuevamente hacia la escuela sin mirar a Juan. Juan trataba de llamar su atención, pero en esta ocasión no sabía cómo hacerlo. Entonces Titila caminó hacia él y lo agarró de la mano. Él la cargó en brazos y comenzó a enseñarle la escuela. Tú vas a venir a estudiar también, ¿cierto?, le dijo Juan a Titila. La pequeña meneó la cabeza en negación y entonces Mónica sonrió. ¿No quieres venir?, le preguntó Mónica. La niña entonces asintió fuertemente con la cabeza. Está bien, si quieres venir puedes hacerlo, pero primero tenemos que hablar con tu abuela, le dijo Mónica. La niña sonrió feliz y dio 3 palmadas con sus manos. Juan no entendía cómo Mónica podía entenderse con la niña, ya que la niña, a pesar de tener más de 5 años, no hablaba, pero parecía que con Mónica no hacían falta las palabras, se entendían a la perfección. Entonces Juan, tomando la manita de la niña, le dijo, «¿Te gustaría venir a clases, verdad?». La niña lo miró y acarició la mejilla de Juan. Juan no comprendía lo que quería decirle. «¿Quiere que mire la escuela?», le dijo Mónica a Juan, y él volteó a mirar hacia allá. Entonces había unas mariposas volando alrededor de una de las ramas de los árboles llenos de flores, lo cual alegró mucho a la niña que comenzó a intentar bajarse de los brazos de Juan. Este la bajó y ella corrió hacia donde estaban las mariposas. Mónica se fue con ella, hablándole acerca de cómo unos pequeños gusanos se convertían en mariposas y explicándole. Entonces Mónica dejó a Titila que corriera y jugara libre. Ella sacó su libreta, se sentó un poco más a lo lejos bajo un árbol frondoso y comenzó a dibujar. Dibujó a la pequeña Titila jugando con las mariposas y también dibujó a los gusanos haciendo toda su metamorfosis. Juan se había ido hacia la escuela, pero había salido por la parte de atrás.
Estaba feliz de que todo estuviera resultando bien. Cuando dio la vuelta, salió por detrás del árbol en el que Mónica se encontraba sentada. Se acercó con sutileza, observando lo que ella estaba dibujando. Eran hermosos bocetos y pudo ver la alegría de Titila en cada dibujo. Cuando dio otro paso, una rama se partió y Mónica de inmediato giró y al verlo se levantó indignada. ¿Qué hace usted ahí? ¿Acaso me está espiando?, dijo ella. No, solo venía a ver cómo estaba, dijo Juan sonriendo, pero esto no funcionó. Ella de inmediato cerró su libreta y la guardó. No veo por qué tenga que estar por aquí. Ya lo que teníamos que hablar lo hemos hablado, creo que me será mejor dejarlos trabajar, dijo Mónica y de inmediato se fue hacia donde estaba Titila. Juan de inmediato le dijo, señorita Mónica, ¿podríamos? Ella volteó a mirarlo, su gesto severo. No tenemos nada de qué hablar, dijo ella, y la severidad en sus palabras fue palpable. Juan sintió como si lo hubieran abofeteado. ¿Acaso era tan despreciable? Pensaba que en este tiempo que llevaban juntos había podido al menos romper un poco el cascarón, el caparazón que ella tenía, pero cada vez que él pensaba que avanzaba un paso, retrocedía dos. Mónica fue hacia donde estaba Titila jugando, la tomó de la mano y le habló con sutileza, ven, vamos a donde está tu abuela. Titila sonrió alegremente, asintió con la cabeza y comenzó a caminar con Mónica. Cuando estaban pasando por el árbol en el que se encontraba Juan, la niña le sonrió y meneó la mano en forma de despedida. Juan se despidió, adiós, señoritas, dijo en son de burla. Mónica lo miró fulminándolo, pero no respondió nada. Vamos, Titila, dijo Mónica, hablándole a la niña, y en esta ocasión Juan vio a dos figuras femeninas alejarse, una niña que brincaba y saltaba alegre, y una joven sumamente arrogante y orgullosa, pensó él, que nuevamente lo dejaba mirando su espalda mientras se alejaba de él. La tarde caía sobre la hacienda, proyectando largas sombras sobre el suelo polvoriento. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Aimee, con un vestido ligero y un sombrero de paja, caminaba con determinación hacia el campo donde Juan trabajaba. La brisa cálida agitaba las hojas de los árboles, y el sonido de los pájaros llenaba el aire. Juan venía de revisar los cultivos, su rostro curtido por el sol y el trabajo físico. Al ver a Aimee, su gesto se agrió, y se detuvo en seco. Ella sonrió, sentándose bajo un árbol, y lo miró con una mezcla de coquetería y desafío. ¿Acaso no saludas?, preguntó ella, su voz suave y melodiosa. Juan la miró severo. Perdón, señor Alcázar, dijo en tono de burla. ¿Qué la trae por aquí? Aimee se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono sensual. ¿Sigues enojado, verdad?, preguntó, sus ojos brillando con interés. Juan miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Para nada, dijo con sequedad. Estoy satisfecho con lo que ha pasado. Aimee sonrió, y se acercó un poco más a Juan. Te noto nervioso, le dijo, su voz llena de ironía. Juan se removió incómodo en su sitio, evitando mirarla directamente. No es nada, solo tengo prisa por regresar a mis tareas, dijo con sequedad. Aimee se rió suavemente, un sonido que hizo que Juan se sintiera atrapado. ¿Prisa? ¿O tal vez es que no disfrutas de mi compañía? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una intimidad que hizo que Juan se sintiera incómodo. Juan se enderezó, y la miró con una mezcla de enojo y desprecio. No juegues conmigo, Aimee, dijo en un susurro, pero lleno de intensidad. No creas que me conoces. Lo poco que sabes de mí es nada, en comparación con el hombre que soy. Si crees que me puedes manejarme a tu antojo, estás muy equivocada. Aimee sonrió, y se inclinó hacia adelante. Después de todo, has venido a buscarme, dijo con coquetería. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo? Ahora no hay nadie, y podríamos seguir con nuestra relación, si somos lo suficientemente cautelosos. Juan enarcó una ceja, interrogante. ¿Acaso piensa tan pronto engañar a su querido esposo? Su voz estaba llena de desdén. Aimee lo miró sin escrúpulos.
Eso es algo que se ve a diario, dijo con indiferencia. Es algo cotidiano para las personas de mi posición, como lo dices tú. Juan se enderezó en toda su altura, su mirada llena de enojo y desprecio. Sí, conozco muy bien a las de tu supuesta alcurnia, dijo con dureza. Mujeres desvergonzadas que no respetan ni a sus esposos, ni a sus familias. Pero te diré algo, Aimé. A diferencia de ti, aunque yo sea un don nadie, jamás me metería con una mujer casada.